en un concierto del Cuarteto Latinoamericano en el Conservatorio de Nalón. Estábamos presentes dos miembros de Entre Quatre, Jesús Prieto y yo mismo. Y bueno, un concierto absolutamente increíble de música española e iberoamericana. Al terminar, pues yo tenía un disco de Entre Quatre que acabamos de grabar en Madrid. Y bueno, se lo di, le dije, mira, es que le dije a Aarón y a Saúl, bueno, los cuatro, les dije que nos parecía que la trayectoria que teníamos con Entre Quatre y la del Cuarteto Latinoamericano que se parecían por la forma por el repertorio, la forma de tocarlo, incluso hasta la puesta en escena, ¿no? Y ahí se quedaron así muy intrigados con el disco y se fueron. Al día siguiente salían hacia México y por lo visto pues en los aeropuertos y tal pues estuvieron escuchando todos el CD. Y nada más llegar a México, ya que no habían pasado ni 24 horas, recibí un correo electrónico diciéndome que estaban todos absolutamente fascinados con el disco, con cómo sonábamos, con el repertorio también, y por qué no hacíamos un proyecto conjunto. Hola, les habla Aarón Vitrán, segundo violín del Cuarteto Latinoamericano. Sobre el disco Tierras Juntas hay muchas cosas que me gustaría comentar. En primer lugar, que me parece un proyecto maravilloso, desde su gestación, el hecho de incluir a dos ensambles de distintos lados del Océano Atlántico, lograr juntarlos, lograr concebir un proyecto en conjunto, encargar las obras, seleccionar los compositores. Todo este proceso que nos llevó mucho tiempo fue un proceso maravilloso y que fructificó al haber recibido obras magníficas de compositores de América y de España, y que se concretó el día que nos pudimos juntar a ensayar y a grabar. Es un proyecto redondo que todo ensamble sueña con tener. En segundo lugar, la enorme empatía y comunión que hay entre el Cuarteto Latinoamericano y Entre Quatre, es una cosa que va mucho más allá de la colaboración musical, una simpatía personal que ha hecho que las veces en que hemos tenido el privilegio de juntarnos a tocar o a grabar hayan sido momentos memorables para todos. Y finalmente no puedo dejar de mencionar mi admiración por Manuel Paz, por su persistencia, por no darse por vencido ante los muchos obstáculos de índole práctico que representaban el sacar adelante ese proyecto y el haber logrado tener este bello disco que ahora estamos presentando. La música es atractiva, es poderosa, es variada, es emocionante y creo que estamos todos muy satisfechos con esto. Un saludo muy cariñoso. Pues nos pareció fascinante y maravilloso. E inmediatamente nos pusimos a idear qué proyecto común podíamos desarrollar. Entonces pensamos en encargar obras. Ellos tenían varios compositores que les estaban dedicando música y nosotros también. Entonces hicimos una pequeña selección así de los que teníamos más próximos. Y ellos escogieron al costarricense Alejandro Cardona y a un mexicano, entonces muy joven, Enrico Chapela, con una proyección enorme. Nosotros nos decidimos por Flores Chaviano, que era nuestro compositor, o sigue siendo nuestro compositor de cabecera, y que con esa vena que tiene él también iberoamericana, pues encajaba muy bien en lo que pretendíamos. Y el otro, pues por variar la cuestión estética, pues se la pedimos a Luis Barroso, un compositor madrileño con una música muy, muy interesante, tonal, muy, digamos, con una estética más tradicional, pero muy, muy interesante. Y faltaba una quinta obra, y esa quinta obra salió del repertorio del Cuarteto Latinoamericano. Es música de Miguel del Águila, un uruguayo afincado en Estados Unidos, que tiene una música también con mucho éxito allí, que tiene una música muy singular, y tenía una obra que tocaron en aquel concierto en el conservatorio, se llama El Presto, que es absolutamente espectacular. Entonces pensamos en
hacer una versión para cuarteto de guitarras de esa obra, y cuando nos juntamos hicimos una mixta de los dos cuartetos. O sea que ya teníamos un repertorio de 5 obras muy complementarias, muy interesantes y de una fuerza estética y una fuerza emocional impresionante. Bueno, como teníamos el repertorio, pues enseguida planteamos una gira, primero en España, ya que ellos viajaban mucho a Europa. Y así fue, la echamos a andar y había que ponerle un nombre, y se nos ocurrió ese nombre que tiene una difícil traducción al inglés, por cierto, es Tierras Juntas, porque estábamos juntando tierras de verdad, ¿no?, de las dos partes del Atlántico, y emocionalmente y estéticamente. Y con eso hicimos, como digo, una gira en España, después hicimos una más en México, y que después alcanzó Estados Unidos y Canadá, y después hicimos una tercera gira en España. En medio de eso, pues decidimos hacer la grabación, que se grabó en México en los estudios Churubusco, y ahí nos dimos cuenta de la dimensión que tenía, porque podíamos escuchar sin estar tocando ese repertorio y esa plantilla tan inédita de mezclar las 4 guitarras con todos sus timbres y toda su tímbrica tan impresionante, y el cuarteto de cuerdas que claro, siempre suena mucho más que si fueran 4 instrumentos. A mí se me ocurrió que debíamos darle, y planteé allí sobre la marcha, que debíamos darle al soporte, al CD, tenía que tener tanta singularidad como tenía el repertorio y el propio proyecto y la plantilla. Y a partir de ahí pues empezamos a darle vueltas a qué soporte podía ser también tan audaz, ¿no? Y después de muchas vueltas y de muchos recorridos, pues bueno, yo planteé la posibilidad de que cada disco, cada ejemplar, tuviera una obra de arte original, una obra, un cuadrito, un lienzo original, no una copia, sino un original. Y la forma de hacer eso, con unas tiradas que se planteaban entonces bastante grandes, de 1000 ejemplares o tal, pues era inviable pintar una por una. Entonces la fórmula fue pintar un lienzo muy largo, de 12 metros de largo, y después que ese lienzo se cortara en trozos de 12 centímetros por 12 centímetros, que tuvieran una textura y que cada lienzo tuviera sentido estético, y que un poco resumiera lo de todo ese lienzo tan grande, que además se entroncaba con esa traducción muralista de la pintura mexicana y de la pintura iberoamericana. Para ello pues contactamos con Ramón Isidoro, un gran pintor muy relacionado con la música, y le encantó el proyecto y asumió ese reto de pensar una obra con esas limitaciones y con esas virtudes. Cuando se puso en contacto entre Cuatra y el Cuarteto Latinoamericano conmigo, me pillaron en un momento que estaba trabajando con una serie de piezas de formato grande, y en el cual el tema del color y la forma, bueno, me llevaba a que su trabajo con el mío podía encajar perfectamente en cuanto a formas y colores. Entonces estaba trabajando con unas piezas en las que estaba desarrollando un mundo de rojos, dorados, ocres, que bueno, de alguna forma el título de Tierras Juntas, la composición Tierras Juntas, bueno, creo que se acercaba bastante a lo que es la idea de tanto del proyecto musical como el mío pictórico en ese momento. Yo habitualmente las piezas, como las elaboro, me vuelco en ellos a partir del blanco. Bueno, suelo desarrollar alguna cosa en textos, en escritos, de vez en cuando algún boceto en papel,
Trabajo también, sobre todo el tema de colores, a veces hago como maquetas y pruebo, como me gusta mucho la experimentación y la farmacia en la pintura, trabajo sobre un mismo soporte y probando, investigando, experimentando con las tintas, pigmentos, barnices que vaya a utilizar luego en formato grande. Y a la hora de enfrentarme a la pieza grande, me suelo enfrentar a desnudo, quiero decir, coger y tirar de brocha, de pincel, de caldero, de lo que tenga a mano y lanzarme. Aquí no hay más solución, ¿no? Es una pintura que necesita mucho de ese tirarte al vacío. Bueno, mi trabajo habitualmente es el 100% lo hago con música. Vamos, para mí es un gran vicio, con lo cual yo el proyecto por eso estoy tan encantado con él. Suelo oír de todo, esto es música clásica contemporánea, pero me pareció una maravilla cuando me pasaron la maqueta y luego el disco completo. Bueno, el que la pieza sea recortada y ofrecida al público que compre la música, el disco, bueno, me parece bien, ¿no? Oye, desde el momento que la pieza termina, se da por terminada, la pieza queda en el aire y es para el que la revise, el que la vea, el que la toque y, bueno, sea lo que sea. Siendo positivo el trabajo, da igual cómo se muestre después. Y la pieza, después de ser guillotinada y ser limpiada y vuelta a tratar otra vez, un pequeño tratamiento que daremos aquí en el estudio, luego irán firmadas y numeradas todas por mí y bueno, pues para de alguna forma dar un punto más de originalidad a la pieza. Pues había un soporte realmente ya singular, y tan singular que incluso precisa una etiqueta, porque no es un disco normal, hay disco libro. Pues aquí en este caso pues se nos ocurrió también esa etiqueta de disco arte, ¿no? Un disco que lleva una obra de arte original, aparte de otros elementos, porque claro, cuando se vaya a abrir ese ejemplar, pues hay una serie de elementos ahí. Hay un diseño de Fernando Oliva, en la cual pues se imaginó esos dos mundos ahí que se juntan y que representan, ¿no?, como ese Atlántico, ¿no?, por el medio, esos dos continentes. Resume muy bien todo el repertorio, resume la estética, la resume perfectamente. Todo ese diseño está sobre la base de las texturas de la obra de Ramón Isidoro, que también se llama Tierras Juntas. Con ese concepto de la tierra, pues encontramos unos materiales que asemejaban a la tierra, ¿no?, como textura. Entonces pensamos que también podría aparecer ahí, ¿no?, porque no renunciábamos a la tierra, con lo difícil que es, no íbamos a meter tierra en un disco, pero sí sugerirlo. Y entonces ahí se metió esa parte ahí, que es como una ladija con texturas de tierra, con el propio anagrama de las dos tierras ahí. Pues de ese logotipo se hizo una impresión en 3D de unas plantillas que fueron las que se usaron para pintar las lijas con esa imagen, que eso hubo que hacer todo un proceso absolutamente artesanal. Y además de eso, el propio disco contiene una reproducción proporcionada de la obra de Ramón Isidoro, con unas dimensiones importantes, de un lienzo que ya desapareció para siempre. Con todos estos elementos tan singulares, las notas al programa debían de tener también una entidad importante, y ahí pues contamos nada menos que con José Luis Tellez, uno de los grandes comunicadores de la música, y que con una experiencia enorme en Radio 2, ahora Radio Clásica, y con una capacidad para el análisis musical absolutamente fascinante. Así que aquella persona que tenga ese disco en las manos, pues tiene muchas cosas. Tiene un trabajo musical de 5 compositores,
de 8 intérpretes en 2 cuartetos, uno mexicano y otro español, de un trabajo de interpretación maravilloso, pero complicado, difícil, de un trabajo de los ingenieros de sonido también muy interesante, de un pintor, Ramón Isidoro, con una capacidad inmensa para manejar las texturas, con un diseño gráfico de Fernando Oliva muy interesante y conteniendo una obra original, firmada, además de una serie de elementos absolutamente inéditos en una publicación discográfica.